En nuestro podcast de hoy de Leo un libro, vamos a hablar de quien seguramente es una de las personas más importantes del siglo pasado en nuestro país. Es un libro de Emma Salas Neumann, que habla de quien fuera profesor, abogado y político en este último oficio, en esta última dedicación de político. Alcanzó la cúspide al ser electo presidente de la República de Chile a comienzos del siglo pasado. El libro habla de don Pedro Aguirre Cerda, que, como dijimos, bajo la autoría de Emma Salas Neumann. Conoceremos un poco de la autora antes de entrar en el conocimiento de algunos rasgos que se consideran fundamentales en Pedro Aguirre Cerda. Emma Salas Neumann, profesora de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, titulada en la Universidad de Chile. Doctora en Educación por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Especialista en orientación escolar. Su carrera la desarrolló en la Educación Secundaria Fiscal de Santiago y como docente en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Luego de su alejamiento de la Casa de Bello, se desempeñó como docente y coordinadora del programa de Magíster en Educación de la especialidad de Orientación en la Universidad Metropolitana entre los años 1998 y 2010. Quisiera comenzar por señalar que es un libro que se indica impresión en el año que fue publicado en el año 2020, enero 2020, pero al leerlo entiendo que ha sido escrito con anterioridad. Seguramente es una nueva edición, aunque no se indica tal dato, solo el de que ha sido impreso en Santiago de Chile por la Gran Logia de Chile en enero de 2020. En la introducción se indica: estudiar la personalidad de Pedro Aguirre Cerda constituye un desafío por su carácter multifacético. El presente trabajo se refiere solo a su faceta de educador. No obstante, su tarea pedagógica se interrelaciona con otros aspectos de su quehacer. El estadista en formación se refleja en sus realizaciones iniciales para luego dar paso al gobernante maduro y pleno de sabiduría. Sin embargo, al analizar su vida, queda de manifiesto que el motor de su acción fue siempre el bienestar de su pueblo. Se preocupó que cada uno de sus conciudadanos lograra su realización personal, proporcionándoles oportunidades de desarrollo cualquiera fuese su origen y permitiéndoles brindar su contribución a la sociedad. Comprendió, asimismo, que alcanzar la meta de esos objetivos implicaba transformaciones profundas de las estructuras sociales y económicas. Su concepción de la educación se sitúa dentro de este marco. La evolución de su pensamiento y acción en el plano educacional será el tema del presente trabajo y significó la derrota definitiva de la oligarquía, cuyos primeros aprontes se vivieron en 1920. Pero
Pedro Aguirre Cerda, un demócrata de pensamiento y de corazón, profesor, abogado y político, privilegió siempre su condición de educador. Así, llegó a la más alta magistratura de la nación, enarbolando la enseña de gobernar es educar. Luego de recorrer incansablemente todos los polvorientos caminos de su patria para estrechar la mano y escuchar las cuitas de todos sus conciudadanos, en especial de los más desposeídos. Él sabía, por experiencia propia, del valor del esfuerzo personal para abrirse camino en la vida, como también de la decisiva importancia de la educación gratuita que el Estado le había proporcionado. Ambos factores, reforzados por su perseverancia y laboriosidad, lo habían transportado desde la desvencijada escuela rural de Pocuro hasta el solio de los presidentes de Chile. Comprendía que este privilegio de educarse debía ser devuelto en alguna forma a la sociedad, a través del trabajo por el progreso del país, abriendo caminos solidarios a otros menos afortunados y empeñando sus mejores capacidades al servicio de la nación. Cumplió su tarea y ofreció su contribución con creces. Cuando buscó una idea fuerza para su campaña presidencial, acudió a los escritos de su mentor, Valentín Letelier, haciendo suya la frase «Gobernar es educar», que resumía buena parte de su ideario. Y ahora, bajo el título de «Y un profesor llega a la presidencia de la República», se indica: el 24 de diciembre de 1938 asumía la presidencia de la República el profesor Pedro Aguirre Cerda. De figura menuda, acomodado en la carroza a la Daumont, que lo transportaba hacia el Palacio de la Moneda, saludaba con su brazo en alto a la multitud que lo victoriaba, mientras en su rostro bondadoso se dibujaba una cálida sonrisa. Quizá en esos momentos rememoró brevemente la figura de otro maestro que alcanzó el solio de los presidentes de la República en la vecina Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Pedro Aguirre Cerda, antes de llegar a la primera magistratura, fue un estudioso de la economía, la hacienda pública, la administración del Estado y de todos los problemas que aquejaban a su pueblo. Observó acuciosamente a los países más avanzados y devoró textos, investigaciones y ensayos que le ayudaran a transformar a su país y mejorar las condiciones de vida de la población. Ayudado por sus estudios y luego de reflexión profunda e inteligente, logró, con la mirada global de un estadista, visualizar el futuro de su país en su desarrollo económico, social y cultural, y llevar a cabo acciones consecuentes. Su bondad natural la transformó en acciones inteligentes en favor de los más desposeídos, y por eso fue un mandatario que despertó especial afecto en su pueblo. Pese al tiempo transcurrido, su recuerdo aún perdura en la ciudadanía. Hombre de clase media, ingresó al Partido Radical, grupo consecuente con su origen. El libro sigue avanzando y hemos querido destacar lo que se indica bajo el título de bosquejo biográfico, que nos parece fundamental de conocer en relación
a Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda vivió entre las 2 últimas décadas del siglo pasado y las 4 primeras de la presente centuria. Acá hay una señal de que este libro fue escrito dentro del siglo XX, ya que en rigor debiéramos indicar que Aguirre Cerda vivió entre las 2 últimas décadas del siglo antepasado, el XIX, y las 4 primeras del siglo pasado, el siglo XX. En esos 62 años, la sociedad chilena experimentó cambios sociales y políticos. Su nacimiento coincidió con el inicio de la Guerra del Pacífico y a la edad de 12 años lo conmovió la Revolución de 1891 y el suicidio del presidente Balmaceda. En este siglo se consolidó la clase media a la cual él pertenecía. A su vez, la clase obrera adquirió conciencia de su desmedrada situación y manifestó sus aspiraciones, dando origen a lo que los políticos de la época denominaron, comillas, la cuestión social. La vieja oligarquía, que había gobernado casi ininterrumpidamente al país, se fue debilitando. En 1920 fue derrotada al ser elegido presidente de la República el señor Arturo Alessandri Palma. Durante largo tiempo, el Parlamento estuvo dominado por mayorías adversas a la dictación de leyes que favorecieran a los grupos más desposeídos. No obstante, ya entrado este siglo, se dictaron varias leyes sociales. Pese a las esperanzas con que se inició la década de 1920, se produjeron 2 rupturas institucionales. Pero por otra parte, se elaboró y promulgó una nueva constitución que, entre otros mandatos, separó a la Iglesia del Estado. En la década de 1930 se estabilizó la situación política del país con la elección, por segunda vez, de Arturo Alessandri Palma como presidente de la República. Entretanto, la clase media y la clase obrera habían despertado definitivamente, hecho que dio paso a la formación de una coalición de partidos políticos agrupados en el llamado Frente Popular, que llevó a la presidencia de la República a Pedro Aguirre Cerda a fines de la década. Acontecimientos mundiales importantes afectaron al país en todo ese periodo. La Primera Guerra Mundial de 1914, que trajo problemas económicos derivados de la venta del salitre, principal fuente de divisas en aquel entonces, y el desabastecimiento de bienes de consumo necesarios para la vida diaria no producidos en Chile. El marxismo, una nueva ideología que adquirió dimensiones internacionales luego de la caída de la monarquía rusa y que influyó en los movimientos por reivindicaciones sociales de la clase obrera. La crisis económica de principios de la década de los años 30 en Estados Unidos y Europa llegó con algo de retraso a nuestro país y produjo cesantía y más miseria. El período se cerró con otro conflicto mundial, la Segunda Guerra Europea, cuyo desenlace final no alcanzó a conocer el presidente Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda vivió todos esos acontecimientos y reflexionó acerca de la experiencia de otros países y del suyo propio. Estudió y participó activamente en la vida nacional. Tomó iniciativas mayores y menores, pero siempre dentro de una línea de pensamiento coherente que lo llevaría
finalmente, entre otras realizaciones, a proponer la creación de una corporación de fomento a la producción, que sería la espina dorsal de su proyecto económico-social. Durante los 62 años de su vida, los cambios también se proyectaron a la educación, teniendo como telón de fondo la disputa entre la Iglesia Católica y los grupos conservadores, influidos por ella, y aquellos grupos progresistas que defendían el laicismo. Declinó la influencia pedagógica alemana que había predominado en las últimas décadas del siglo pasado, haciéndose presentes otras tendencias, en especial la que provenía de los Estados Unidos, ideas que parecían responder mejor a las aspiraciones de consolidación de la democracia. Nacieron las organizaciones de educadores, las que promovieron congresos y jornadas, estudiaron los problemas que aquejaban a la educación, propusieron soluciones y defendieron con ardor sus propuestas, contrastando esta actitud con el silencio de los docentes del siglo antepasado, aún no organizado. Pedro Aguirre Cerda, al igual que otros educadores de fines del siglo XIX y principios del XX, fue fuertemente influido por las propuestas de Valentín Letelier, el sabio rector de la Universidad de Chile, lúcido pensador, jurista, sociólogo y educador de actuación pública eminente. Letelier pensaba que el porvenir de Chile estaba ligado a la difusión de la enseñanza y de la cultura, y que era necesario valorar la cultura científica y enaltecer la educación pública. Consideraba a la educación una función social y por ende una responsabilidad de Estado. Como ya se ha manifestado, las ideas de Letelier constituyeron parte importante del pensamiento educacional de Pedro Aguirre Cerda, siendo considerado, junto a dos de sus contemporáneos, Luis Galdames y Darío Salas, sus más brillantes continuadores, quienes, al igual que el maestro, formaron parte de las logias masónicas y defendieron, ante los problemas sociales y educacionales, una posición democrática y laica. Pedro Aguirre Cerda nació en un área rural de Chile, en el pueblo de Pocuro, en la zona de San Felipe y los Andes. Allí sus padres, Juan Bautista Aguirre y Clarisa Cerda Escudero, explotaban una chacra de su propiedad. En Pocuro pasó su niñez. Años después, parte de esa chacra fue donada por Juan de Dios Martí Corena para levantar allí la Escuela Agrícola Pedro Aguirre Cerda. La fecha de su nacimiento, 6 de febrero de 1879, prácticamente coincide con el inicio de la Guerra del Pacífico. Él y sus 11 hermanos estudiaron las primeras letras en la escuela de Pocuro. Es así como el muchachito Pedro llegaba cada mañana, atravesando caminos polvorientos, a la casa algo derruida que albergó a Domingo Faustino Sarmiento en su primer exilio chileno. Reconcentrado en sus estudios, tal vez el niño observó con atención el retrato del argentino colgado de un muro maltratado por el tiempo y algo supo de su persona por los recuerdos que los ancianos hacían de su estadía en Pocuro y de su muerte acaecida en Asunción, Paraguay. Pronto abandonó la escuela de Pocuro y empezó a viajar hasta su nueva escuela en Calle Larga, distante 40 kilómetros de su hogar.
Allí terminó su educación primaria. Alejandro Escudero, pariente de su madre viuda, quien dirigía la escuela de esa ciudad, brindó el alimento diario a los huérfanos Aguirre. Al atardecer, los hermanos regresaban al hogar. Casi al final de su permanencia en Calle Larga, tuvo lugar la Revolución de 1891, la que percibiría desde la perspectiva de un pueblo pequeño y la mentalidad de un niño de 12 años. Debió alejarse de casa al ingresar al Liceo de San Felipe, período en que vivió en un internado particular. Fue un alumno responsable y consciente de los esfuerzos de su madre para proporcionarle educación. Estas cualidades le permitieron ser nombrado inspector mientras cursaba cuarto año de humanidades, a la par que convertirse en el pasante obligado de sus compañeros en época de exámenes. Ese mismo año llegó como profesor de castellano al establecimiento un hombre joven de extraordinaria vocación docente, quien le brindó al muchacho, alejado de su hogar, amistad y comprensión. Manteniendo ambos largas conversaciones, compartió con don Pedro una amistad que duró toda la vida. Maximiliano Salas Marchán había egresado del primer curso del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1892 y luego de desempeñarse en el Liceo de Chillán, pasó al de San Felipe en 1895. El joven Pedro había conocido superficialmente a su padre, Manuel Salas, mientras estudiaba en la escuela de Calle Larga y éste se desempeñaba como visitador escolar. Esta circunstancia lo acercó al nuevo maestro y le fue posible aquilatar desde un comienzo su personalidad transparente y bondadosa, además de su extraordinaria calidad humana y de educador de excepción. Su intensa preocupación por los problemas sociales atrajo también al joven estudiante. Compartió con él sus dudas e inquietudes, hilvanándose así esa gran amistad. Su profesor demostró al joven Pedro que para educar no bastaba tener talento, método y ciencia, sino también dedicación, amor a la enseñanza y capacidad para guiar y facilitar al estudiante el descubrimiento de sus propias potencialidades. Salas Marchán reunía todas esas cualidades y su ejemplo lo inspiró a seguir la carrera docente y convertirse en profesor de castellano, al igual que su amigo y profesor. Es así como luego de rendir los exámenes para obtener el grado de bachiller en humanidades en enero de 1898, ingresó ese mismo año al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En esa escuela se encontró con los profesores fundadores de este establecimiento, de quienes le había hablado su amigo Salas Marchán. Fue alumno de los alemanes Federico Hansen, a cargo de la cátedra de Filología, de Rodolfo Lenz, quien le enseñó lingüística, de Juan Enrique Schneider, con quien aprendió filosofía y pedagogía, y del chileno Enrique Nercazó, quien lo adentró en los secretos de la literatura española e hispanoamericana. Compartiría ideales y amistad con muchos de sus compañeros, entre ellos Manuel Guzmán Maturana y Luis Galdames. El primero
También era estudiante de castellano y posteriormente autor de la serie El lector chileno, textos oficiales en los cuales se dio a conocer, entre otras lecturas, los poemas de Gabriela Mistral. El segundo, Luis Galdames, cursaba Pedagogía en Historia y Geografía y años más tarde compartió con Pedro Aguirre la preocupación por la llamada educación económica, preámbulo temprano de la creación de la Facultad de Comercio y Economía Industrial de la Universidad de Chile. Mientras estudiaba en el Pedagógico, vivió modestamente en la calle Bascuñán Guerrero 350 y se ayudaba económicamente con clases particulares, lo que no le impidió desempeñarse gratuitamente como profesor en un establecimiento nocturno para obreros. Recibió su título de profesor a fines de 1900, a los 21 años de edad. Entonces, Santiago empezaba a cambiar, se instalaba la luz eléctrica y pronto pudo viajar a su trabajo en tranvías a tracción eléctrica. Su primer nombramiento fue como profesor de la Escuela de Suboficiales de Ejército y posteriormente, en 1902, se integró al cuerpo docente del Liceo Manuel Barros Borgoño, donde permaneció durante 8 años. Luego se incorporó como docente al Instituto Nacional. Allí fue colega de Domingo Amunátegui Solar, a quien había conocido como director del Instituto Pedagógico mientras estudiaba, y de otros connotados profesores, entre los que se cuentan Ulises Vergara, después rector del Instituto Nacional, Manuel Lillo, Francisco Zapata Lillo y Eliodoro Flores. Paralelamente, estudió leyes en la Universidad de Chile, obteniendo el grado de licenciado en Leyes y Ciencias Políticas en 1904, lo que lo convertiría luego en abogado. Teniendo presente su primera profesión, la de profesor, eligió como tema de su tesis la educación. En su memoria de título, denominada Estudio sobre la Educación Secundaria, analiza la Ley de Educación de 1879. La dedicó a 3 figuras de la docencia que él admiraba: Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunátegui y Valentín Letelier, a quienes llama los 3 esforzados luchadores por la implantación en Chile de los mejores sistemas de enseñanza moderna. Desde sus primeros años en Santiago, se relacionó con otros maestros y contribuyó a la creación de las primeras organizaciones de educadores. Gracias a la acción de una de ellas, en el año del centenario de la Independencia Nacional, Pedro Aguirre Cerda pudo perfeccionarse. Se instaló en París, donde permaneció durante 2 años, tomando algunos cursos de pedagogía. Más fundamentalmente, se dedicó a materias relacionadas con la economía y el derecho. En efecto, cursó Derecho Administrativo y Ciencias Sociales en el Colegio de Francia y Economía Política en la Universidad de la Sorbona. Antes de regresar al país, asistió a un congreso de agricultura en España y a otro de educación en Bélgica. También visitó Gran Bretaña, donde se interesó por conocer las minas de carbón y alternar con los obreros. Regresó al país a mediados de 1912. En esa época ya tenía inquietudes políticas, militando en el Partido Radical.
Entre 1915 y 1920 integró la Cámara de Diputados representando primero a la región de los Andes, San Felipe y Putaendo y posteriormente a Santiago. Más tarde, en 1921, fue elegido senador de la República por Concepción. 6 años después de su primer viaje a Europa, durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, llegó a ser ministro de Estado en la cartera de Justicia e Instrucción Pública. Durante la primera presidencia de Arturo Alessandri Palma, ocupó en varias oportunidades el Ministerio del Interior. Combinó estas actividades políticas con la docencia y el ejercicio libre de la profesión de abogado en su estudio jurídico en sociedad con Armando Quesada Acharán. Fue visitador de liceos, profesor del Instituto Pedagógico y de la Escuela de Leyes, miembro del Consejo de Enseñanza Profesional y del Consejo de Instrucción Pública y, finalmente, profesor y decano de la Facultad de Comercio y Economía Industrial, creada por la Universidad de Chile gracias a su iniciativa. En 1919 viajó a los Estados Unidos para informarse de la educación de ese país y su relación con el desarrollo económico. En 2 ocasiones vivió en Europa como exiliado entre 1924 y 1925 y entre 1928 y 1929. En la última estadía escribió 2 libros en los que presentó sus observaciones y reflexiones acerca de lo que denominó el problema agrícola y el problema industrial. Al restablecerse la institucionalidad en 1932, se reincorporó de lleno a la vida política y fue elegido abanderado de las fuerzas políticas agrupadas en el Frente Popular para las elecciones presidenciales de octubre de 1938, de la lucha electoral convirtiéndose en república en el mes de diciembre de ese año. Y en el epílogo se indica que el pensamiento educacional de Pedro Aguirre Cerda debe ser comprendido dentro de su contexto histórico. Hoy, muchas de sus ideas pueden no parecer novedosas porque han llegado a formar parte de nuestra cultura pedagógica. No obstante, en las primeras décadas del siglo fue necesario luchar para que éstas fueran compartidas. Recordemos que este libro hemos deducido que fue escrito durante el siglo XX, por lo tanto, cuando indica las primeras décadas del siglo se refiere al siglo pasado, siglo XX. La orientación de la educación dentro de valores democráticos, el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades. El papel de la escuela como instrumento para apoyar el desarrollo social y económico, la continuidad del proceso educativo y de aprendizaje a través de la vida, el apoyo al descubrimiento y desarrollo de las capacidades del individuo y el desenvolvimiento de todas las facetas de su personalidad, como también la diversificación de las formas de organizar las actividades de capacitación y perfeccionamiento. Son propuestas que, actualizadas, están plenamente vigentes. 3 cortos años duró el gobierno de este conductor ejemplar. Quizá el trabajo incansable y sin duda la interminable cadena de cigarrillos que fumaba diariamente dañaron su organismo. La muerte lo sorprendió en el Palacio de la Moneda el 25 de noviembre de 1941 a los 62 años de edad.
La obra reseñada, su preocupación por los desposeídos y su personalidad cálida y afectuosa explican la consternación que produjo en la ciudadanía su prematuro fallecimiento. Las demostraciones del luto por el dolor que afligía los corazones no se hicieron esperar. La prensa, con franjas negras en las ediciones que anunciaban su deceso, y los rostros llorosos de mujeres del pueblo que en larga fila esperaban poder contemplar por última vez el rostro de Don Pedrito. En ese mismo año, 2 de sus compañeros de luchas, con quienes compartía el destino histórico de ser considerados los más brillantes continuadores de Valentín Letelier, hablamos de Luis Galdames y Darío Salas, lo acompañaron en su último viaje. La inesperada interrupción del gobierno y de la vida de Pedro Aguirre Cerda se produjo cuando aún podían esperarse muchas otras realizaciones que seguramente habría impulsado. Y después, como simple ciudadano, ¿cuánto más habría podido ofrecer? Porque las personas como él no descansan en la lucha por el bienestar de sus conciudadanos. Es la parte final titulada el epílogo, luego una bibliografía y finalmente algunas notas que fueron referidas en el desarrollo del libro. Fue nuestro podcast de hoy. Leo un libro. Emma Salas Neumann, Pedro Aguirre Cerda, el profesor que fue presidente.